Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, antes de empezar, me gustaría ver si el audio se escucha correctamente. Por favor, Gabriela, Vanessa, ¿me podrían decir, por favor? Buenas noches, buenas noches. ¿Será que se escucha el audio? Muy bien, al parecer no hay muchos participantes. Sin embargo, vamos a dar inicio a esta primera videoconferencia respecto a lo que es el curso de Aymara. Me gustaría saber de los participantes más o menos si han podido leer el contenido que se le ha enviado, ¿sí? A todos hoy día, por ejemplo, el tema de lo que es introducción, si han podido comprender muy bien y todo eso. Me gustaría saber a través del chat me van a poder escribir las preguntas que quisieran hacer, tal vez algunos aspectos que no están en el documento que hemos compartido, ¿no? Sin embargo, voy a pasar de manera breve a explicar básicamente lo que he compartido el día de hoy y algunos aspectos que vamos a ir desarrollando más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo el primer tema que hemos visto hoy día, que básicamente es lo que es la introducción al idioma aymara, ¿no? Entonces, me van a ir siguiendo. No sé si logran ver, por favor. Me gustaría saber si me están siguiendo, por favor. Ay, te amo. Eh, Ay, te amo, ¿ya? Te amo, ya. ¿Logran ver? ¿Logran ver el contenido? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, ahorita vamos a continuar. Lo que había dicho inicialmente es la parte introductoria, ¿no? Y lo que le había compartido el día de hoy a todos es la introducción. Y básicamente, introducción en Aymara se dice Kaltawi, ¿sí? Kaltawi, que sería como un inicio más o menos al idioma Aymara. Aquí introducimos un poco, tomando en cuenta el Aymara como un idioma ancestral. Eh, en muchos libros, en bibliografía, van a poder ver que el idioma aymara se considera como un idioma milenario, como un idioma ancestral. ¿Sí? Varios lingüistas han hecho estudios respecto a esto. Sin embargo, Teodoro Marca, uno de los estudiosos en el área lingüística, ha mencionado que Aymara proviene de Hayamara Aru, que sería, si separamos esta palabra, Haya, que significaría lejos en español. Mara es año y Aru es idioma o lengua. Entonces, más o menos significaría Aymara como un idioma de muchos años, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta también lo que es la parte de la historia, ¿no? Porque según se dice, según muchos estudiosos, que los tiwanacotas hablaban el Aymara, ¿no? Algunos dicen que era Poquina, ¿no? La gran deficiencia ahí está que la cultura tiwanacota como tal no tenía una escritura propia, ¿no? Entonces solamente son aproximaciones o interpretaciones que se tienen respecto a esta cultura. Entonces, pero eso sí, estamos seguros que en la tercera etapa de lo que es la cultura tiwanaco, el periodo expansivo, se da inicio a lo que es los señoríos aymaras, ¿no? Entonces así se va formando lo que es la cultura aymara, pero sin embargo se maneja mucho esta parte cualitativa tomando en cuenta como un idioma de muchos años, ¿no? Entonces a eso se refiere en esta primera parte. Sin embargo, el idioma como tal se empieza a estudiar recién a partir de lo que es 1612 con el padre Ludovico Bertonio. Él era un párroco en Lima y básicamente escribió el primer libro que llegaría a ser el confesionario, ¿sí? Entonces él escribía las confesiones que hacían los indígenas en idioma aymara, tomando en cuenta
que él lo hacía en base a lo que es la signografía latina. Eso nos dice Teófilo Laime, por ejemplo, en su libro, ¿no? Entonces, a partir de 1612, el idioma aymara se escribe simplemente como se escucha, ¿no? Entonces no tiene una norma, una normalización respecto a lo que es la escritura, ¿no? Y recién a partir de 1984, en nuestro país y en los demás países, se normaliza el idioma aymara, ¿no? A través del decreto supremo 2022-7, ¿no? Entonces, mediante ese decreto supremo, se normaliza lo que es la escritura del idioma aymara, ¿no? Entonces, a partir de eso, el aymara se escribe de manera uniforme. ¿Sí? Entonces, eso respecto a lo que es el idioma aymara, ¿no? Ahora, el idioma aymara básicamente tiene, está en base a lo que es la signografía española, ¿no? Entonces, utilizamos las letras de lo que es el idioma español. Sin embargo, esto está en estudio todavía, ¿no? Y algunos estudiosos, por ejemplo, Teófilo Laime está haciendo respecto a lo que es el japonés, ¿no? Las similitudes que tiene el idioma aymara con lo que es el japonés. Entonces, posiblemente de aquí a unos años tengamos otro tipo de escritura en tema de aymara, pero por el momento estamos en base a lo que es la signografía, es decir, las letras que se utilizan en el idioma español. ¿Ya? Obviamente más adelante, por ejemplo, mañana nos toca el tema de lo que es signografía. Vamos a estar explicando qué letras se utilizan en Aymara y qué letras no se utilizan en lo que es el español, ¿no? Y así vamos a poder ir avanzando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que quiero mostrar básicamente hoy día es la parte introductoria de lo que es el idioma Aymara, ¿sí? Más abajo de lo que es el contenido también nos muestra de lo que son algunas de las características que son fundamentales en el idioma Aymara, ¿no? Es por eso que muchos eh, tienen miedo a estudiar el Aymara, ven como un idioma muy difícil de aprender, ¿no? Entonces, es que la característica es tal vez un poco compleja, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, tenemos una característica importante que es aglutinante y sufijante. El término aglutinante sería como reunir, como juntar más o menos, ¿no? Y sufijante, hablamos de los sufijos, que esa parte lo vemos en la parte del lenguaje. Entonces, en el idioma aymara, básicamente, como se puede ver en esta parte, ¿sí? Está compuesto, está compuesto por una palabra raíz que sería jupa, en este caso esto es un verbo o un pronombre personal que sería él o ella, ¿sí? Eh, entonces, esto llegaría a ser una palabra raíz, ¿no? A partir de esta palabra raíz, eh, tenemos tres sufijos en este caso, ¿no? Naka, que se utiliza en Aymara para pluralizar, ¿no? Puni es sufijo que significa siempre. Iwa es el sufijo afirmativo, ¿no? Entonces, traduciendo esto, Jupanacapuni Iwa, llegaría a ser ellos o ellas siempre son, ¿no? Hemos partido de una palabra raíz, ¿no? Tal vez no se comprende muy bien. Sin embargo, eso es la principal característica. Tenemos una palabra raíz, ¿sí? A partir de eso vamos añadiendo sufijos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta respecto a esto. A ver, estoy dispuesto a poder responder cualquier consulta, ¿sí? Si pueden hacerlo, ya sea con el audio o a través del chat, por favor. No hay consultas, o me parece que algunos estamos bloqueados, ¿no? Jupanaka. Jupanakapono. Eh, ¿Están siguiendo algunos? Aquí tengo una Sí. consulta. ¿Sí? No veo el material avanzado, me dice. Es Vero, ¿verdad? Sí. El material que estamos compartiendo, no sé si logra ver en su pantalla. Sin embargo, este material está ya en lo que es la plataforma, ¿no? Que estamos utilizando para este curso virtual, ¿sí? Entonces, uno puede descargar el material sin ningún problema, ¿de acuerdo?
¿sí? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es simplemente lo que se ha compartido, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? De la característica principal del idioma aymara. Nadie, ¿verdad? No, ¿Ya? no. Entonces, eso es la principal característica, ¿no? Es que tenemos una palabra raíz, a partir de una palabra raíz se van a ir añadiendo sufijos y de hecho en Aymara tenemos muchos sufijos, ¿no? Por ejemplo, seguramente alguien de ustedes ha escuchado la palabra Aroskipas Pañanakasaki Ponyerekispawa, ¿no? Sí, es una palabra que muchas veces se utiliza como trabalengo para el idioma aymara. Sin embargo, este simplemente es una palabra que si traducimos al español, por ejemplo, significaría todos nosotros debemos mantenernos comunicados siempre, ¿no? Más o menos de esa forma, ¿sí? Entonces, eso es la principal característica que muchas veces hace que sea un poco dificultoso el tema del aprendizaje del idioma aymara, ¿ya? Entonces continuamos, al parecer no hay ninguna consulta, ¿sí? Eh, el, i- Nakapun. el idioma aymara básicamente se habla Siempre. en el continente americano. Estamos hablando como principal país hablante de lo que es Bolivia, ¿no? Nuestro país, ¿no? Segundo, estamos hablando de lo que es Perú, de lo que es Perú. Y tercero, se dice que se habla una parte de lo que es Chile y otra parte también en Argentina, ¿no? Pero principalmente está tomando en cuenta lo que es Bolivia, Perú y Chile, ¿sí? Sin embargo, el Aymara, en la parte de lo que es Bolivia, se habla principalmente en lo que es la parte andina, ¿no? Entonces estamos hablando de la parte occidental de lo que es La Paz, una parte de lo que es Oruro y una parte de lo que es Potosí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los Aymaras, la cultura como tal, son por naturaleza migrantes, ¿no? Entonces, esto ha hecho que los aymaras vayan migrando también a otras regiones, como son los valles, los yungas, y actualmente a las grandes ciudades o a las grandes o a los países vecinos como Argentina, Brasil, ¿no? Entonces, es muy común actualmente escuchar el hablar en idioma aymara a bolivianos que están migrando a otras regiones, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que de alguna forma existan ciertos dialectos, ciertas diferencias en cuanto a la habla o la interpretación de ciertas palabras en lo que es el idioma aymara, ¿sí? Entonces, esa parte hay que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? A ver, les dejo un momento más para poder hacer alguna duda. A ver, Para pensar. ¿no hay dudas? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, entonces continuamos. De hecho, eso es la parte introductoria. No sé si les quedó alguna duda Ya. respecto a lo que es la introducción, ¿no? Entonces, así eh, damos inicio a este curso. De hecho, como es la parte introductoria, todavía no tenemos mucho material para compartir hoy día. Sin embargo, el día de mañana vamos a poder ya desarrollar y seguramente vamos a necesitar más tiempo. Y lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes es que tengan un cuaderno a mano, un bolígrafo o algo para poder tomar apuntes, ¿no? Seguramente, aparte de lo que se menciona en el contenido, vamos a hacer algunos ejercicios para desarrollarlo, de tal forma que se pueda comprender el inicio de lo que es este idioma, porque muchas veces, o algunos de ustedes seguramente están queriendo aprender por primera vez, ¿no? Entonces, eso hace que un poquito sea complicado. Sin embargo, con la práctica uno siempre va mejorando, ¿sí? Entonces, mañana, de hecho, va a ser como los cimientos que tengamos para poder desarrollar este idioma. Eh, eh, Aparte de lo que acabamos de mencionar ahora, me gustaría si ha quedado alguna duda, tal vez en tema de lo que es el tema de material, en lo que es el aula virtual, han tenido cierta dificultad en lo que es
el manejo, el ingreso. Me gustaría saber, ya sea a través de lo que es el chat o también a través de lo que es, eh, pueden directamente hablar, ¿no? A ver, les dejo, a ver si alguien quiere participar. No, ninguna duda. Al parecer Esa es la está pregunta. todo bien, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna consulta respecto a lo que es el idioma Aymara o el contenido, todo referente a este curso, ¿no? De hecho, este curso tiene una duración de 10 días. De hecho, hoy día es nuestro primer día, que sería la parte introductoria, que básicamente estamos hoy día, seguramente muchos se están familiarizando con lo que es el manejo de este aula virtual, ¿no? ¿Sí? Entonces, el día de mañana ya empezamos con lo que es el contenido, que sería el módulo uno, en todo caso, lo que son los fonemas, ¿no? Lo que es la escritura del idioma Aymara. Y posteriormente a eso, según el cronograma que se ha publicado en lo que es la página web. Me pregunta, me hacen pregunta, ¿tendremos prácticas para poder ejercer? Por supuesto que sí. Cada tema que vamos a ir compartiendo va a tener anexado lo que son las prácticas para que puedan compartir o para que puedan completar y para de alguna forma ejercitar ya sea la escritura o como lo que es la vocalización, ¿no? Y de hecho mañana es de vital importante que puedan asistir a esta videoconferencia, porque vamos a practicar un poco lo que es la pronunciación, ¿sí? Muchas veces podemos ver en hoja, en contenido, lo que sea, pero es muy distinto poder escuchar lo que es la pronunciación de las letras y esto hace que también sea interesante y más importante la asistencia a este videoconferencias, ¿sí? Entonces, a ver, no sé si tienen alguna duda más. Ninguna pregunta. Cabe tú. Entonces, al parecer no hay ninguna consulta. Si en caso que tuvieran alguna consulta, eh, perdón, aquí me ha citado alguien más una consulta, puedo colocar el documento para descargar. Está ahí, pero no se puede descargar. Sí, a ver, el documento está para descargar. De hecho, ahorita voy a hacer cómo van a descargar, ¿sí? Entonces, déjenme ver, a ver un momentito. Vamos a entrarnos a lo que es la página del curso. Eh, Entonces, este es el curso que estamos utilizando, es la plataforma, ¿verdad? Me pueden seguir, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Sí, sí. Entonces, muy bien, esto es la plataforma que estamos utilizando. Tenemos en esta parte lo que son novedades y aquí se van publicando todo lo que se va compartiendo, básicamente, entonces, de manera de orden, digamos, según vayamos compartiendo, ¿no? Entonces, se va compartiendo en la parte central. Ahora, en la parte de costado tenemos lo que son los temas, ¿no? Y seguramente ustedes solamente tienen habilitado el día uno, ¿sí? El material. Sin embargo, ya está habilitado en los días, hasta el día 10 llegaría a ser, ¿sí? Por el tema del sistema no hemos puesto día 10, ¿sí? Entonces simplemente 9.2, pero es hasta el día 10. Entonces ya tenemos todos los contenidos para compartir, ¿sí? Entonces cada día vamos a ir habilitando los días, ¿no? Y ahora, digamos, hoy día era el día uno, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos para hoy día, por ejemplo? Está cargando. Entonces, primero, en la parte superior, hace un momento hice recuerdo, por ejemplo, para que puedan ingresar a lo que es ya el videoconferencia. Aquí tenemos un foro de presentación para que todos puedan participar. De hecho, ha habido 15 comentarios y algunos han saludado, algunos se han presentado y todo eso, ¿no? Entonces, los comentarios.
aquí está el contenido que hemos visto ahorita y de hecho ahorita vamos a abrir y vamos a ver cómo podemos descargar, ¿sí? Y en esta parte lo que sería el video de presentación, ¿sí? Como una bienvenida que lo hemos subido hace unas 2, 3 horas. Y aquí también hemos puesto el anuncio de que va a haber conferencias a las 22 horas. Y lo que me preguntaba es respecto a si podía descargar el documento, ¿no? Entonces, hago clic en el documento, ¿sí? Entonces me abre en Drive, ¿sí? Drive es una aplicación igual de lo que es Google. Entonces, aquí tengo algunas herramientas. Eh, en este caso, no sé si todavía logran ver. ¿Alguien me dice si todavía logran ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? Se puede ver. ¿Sí? Pues aquí arriba hay una flechita, ¿sí? Que dice descargar, ¿sí? Entonces simplemente hacen clic ahí y se va a descargar el documento automáticamente. Está en formato PDF, ¿sí? A ver, alguien está escribiendo por chat. Ok, muy bien, muy bien. Sí, entonces, no sé si me dejé entender. Aquí en esta parte, en la parte superior, dice descargar, entonces simplemente hacen clic ahí y automáticamente va a descargar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está descargando, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte superior ya se ve la flechita, ¿sí? Entonces, ya ustedes ya van a poder guardar, aquí está introducción y guardar donde sea, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? No se puede escuchar, dice. Ahora tal vez ya logran escuchar. ¿Alguien me dice si está bien el audio, si se logró escuchar todo, la explicación? Hola, hola. ¿Alguien? Perfecto, perfecto. Entonces, no sé qué consultas más tienen. Entonces, a través de esta flecha van a poder descargar directamente desde lo que es, eh, desde lo que estamos avanzando, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda más, por favor? Excelente, excelente. Tal vez tengo algún problemas de señal, tal vez algunas partes no se escuchó. Sin embargo, espero haber entendido muy bien, ¿sí? Entonces, si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a lo que es el manejo o a la parte de lo que es el ingreso, está también el tutorial, ¿no? El manual para poder ingresar a esta aula virtual, ¿sí? Entonces, no sé si tienen más consultas, por favor, háganmelo saber. No hay consultas, no hay consultas, me pueden hablar directamente o si gustan, también pueden escribir por chat, ¿sí? Entonces, eso sería la parte introductoria y tal vez, seguramente mañana ya vamos a estar más familiarizados y seguramente vamos a tener ya más consultas porque mañana ya vamos a estar con avance como tal de la materia. Entonces, bienvenidos a este curso de Aymara. Les agradezco infinitamente por participar. Estamos ya, de hecho, en la segunda versión. En la primera versión hicimos por el tema por WhatsApp. Ha sido también muy bueno, pero sin embargo ha tenido ciertas dificultades, principalmente por el tema de lo que es el contenido, ¿no? Entonces, ahora estamos utilizando este sistema y si alguien no ha podido entrar hoy día, tranquilamente mañana pasado lo va a poder hacer. Entonces, no hay esa dificultad, ¿no? También este video vamos a subir a lo que es la web para que si algunos no han podido entrar, por ejemplo, hoy día, puedan escuchar o ver directamente el día de mañana. Les agradezco infinitamente y bueno, pues en un momento más ya voy a compartir el material para el día de mañana. Entonces, les espero mañana a las 10 de la noche, por favor, puntuales. Y como les decía, con bolígrafo, cuaderno, para que podamos tomar apuntes
y poder desarrollar. ¿Listo? Entonces, el curso siempre está abierto. Si ustedes también tienen familiares, amigos que quieran aprender el idioma aymara, por favor, compartan. eh, el material es de libre distribución, lo pueden hacer también. Entonces, agradecido siempre con todos ustedes. Entonces, a todos ustedes, muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Dios. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos llamar?